¿sí? Es ahí donde se pega. ¿Listo? Resulta que no solamente los macrófagos, los eosinófilos, sino que también los natural killer y los linfocitos T tienen receptores para la región cristalizable de los anticuerpos. Y entonces, si un natural killer o un CD8, un citotóxico, reconoce a esta célula que está recubierta de anticuerpos, ¿qué le pasa a esta célula? Le elimina. Induce apoptosis. Eso se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Qué es lo que hace usted cuando se lo fagocita a él? ¿Cómo se llama eso? No. Es facilitada por un anticuerpo. ¿Cómo se llama? Opsonización. Entonces ya tenemos dos funciones de los anticuerpos: opsonización, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y si a esta célula se le pegó el anticuerpo y se le activó la cascada clásica de complemento, es otra función, y eso se llama citotoxicidad humoral dependiente de anticuerpos. Mire todo lo que le pasa a algo que salió en un anticuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿generar anticuerpos es importante o no es importante? Es muy importante. 1. Son específicos. Los anticuerpos tienen la capacidad de diferenciar entre un epítope y otro por un átomo. ¿Sí? Si este epítope cambia un átomo con respecto a este, es posible que yo ya no lo reconozca. O que lo reconozca con distinta afinidad. Y puedo tener una reacción diferencial. Si eso va desde un átomo, imagínense un aminoácido, imagínense una secuencia distinta, se dan reacciones independientes. Cada anticuerpo es producido por un linfocito B. Cada anticuerpo, cada tipo de anticuerpo, ¿sí? Es decir, si todos ustedes son IgGs, pero usted reconoce epítope de qué. Yo tampoco, invéntese. ¿Qué reconoce? Cualquier huevonada. No me da cualquiera. Pues diga cualquier cosa. Anemia, listo. Entonces usted reconoce la proteína RH de los eritrocitos. Listo. ¿Usted qué reconoce? Usted reconoce partículas que están en el polen. ¿Una bacteria? Usted reconoce un epítope de una bacteria, listo, de una E. coli, un estafilo, lo que sea. Cáncer. Usted reconoce un epítope del antígeno prostático específico. ¿Sí o qué? Todos ustedes son anticuerpos. Listo, todos ustedes son anticuerpos. Todos reconocen cosas distintas, pero todos son IgGs. Es decir, si los comparamos, sus fracciones cristalizables son idénticas. Todos van a cumplir las mismas funciones. Cada uno de ustedes es producido por un clon de linfocito B único. Usted viene de un clon de un linfocito B, que es diferente al clon suyo, que es diferente al clon suyo, que es diferente al clon suyo. Cada uno de ustedes viene de un clon de un linfocito B único. ¿Único por qué? Porque si usted reconoce una cosa, usted reconoce otra, usted reconoce otra, usted reconoce otra, ¿qué debe tener de diferente cada uno de ustedes? ¿Qué tienen de diferente? El lugar de unión La región variable. ¿De qué? del anticuerpo. ¿De qué? De los, Sí, en el parátope, De la región variable. ¿De las cadenas qué? de Y las, también puede de las cadenas pesadas. Y si usted tiene un elemento único en esta cadena, es porque ¿qué? ¿De dónde viene la información para producir esa cadena única? De un gen. Y este linfocito, los genes que utiliza para producir este anticuerpo que reconoce este epítope específico, son únicos de él. Y el de este otro linfocito, sus genes han cambiado y los ha mutado de forma que reconoce ahora a este epítope.
Y este otro es diferente en el término de que ha mutado esos genes para producir un anticuerpo que reconoce específicamente este epítope. ¿Sí? Entonces, de ahí hay que entender que esas mutaciones son tan específicas que tienen la capacidad de reconocer hasta un átomo de diferencia. ¿Listo? Entonces, es específico. Es diverso. El potencial de reconocimiento es 1 por 10 a la 9. Por A, 5 a 6 por 10 a la yo no sé cuántos. Usted no alcanza a producir todos los linfocitos B que podría producir en un ciclo de vida. No cabrían en su cuerpo. No caben. Pero usted tiene un potencial de reconocimiento inmenso. ¿Sí? ¿De qué va a depender que usted explote ese potencial de reconocimiento? ¿De quién? Del entorno, de su interacción con su ecosistema, de si usted se expone o no a un antígeno que le exija el reconocimiento de ese antígeno o no. ¿Sí? Entonces son diversos. Tienen la capacidad de neutralizar. Cuando yo me uno al antígeno, ese antígeno puede ser opsonizado, puede ser fagocitado, puede ser depurado de la sangre, puede ser precipitado porque puedo formar complejos inmunológicos y hacer que esa vaina deje de ser soluble. Y cuando usted ve anticuerpos en sangre de algo, usted mismo empieza a ver que la concentración de antígeno en sangre también disminuye a medida que aumentan los anticuerpos. Y eso se llama precipitación y se llama depuración, eliminación. Una función, neutralización. Yo me puedo unir a lo que me dé la regalada gana, desde que sea una proteína que sea procesada, presentada y el epítope tenga una respuesta eficiente para producir anticuerpos. Esa vaina que estoy reconociendo en usted puede ser una proteína integral, puede ser una proteína de receptor suyo, puede ser una enzima suya, puede ser un factor transcripcional suyo, puede ser, no sé, una proteína que le permita su reproducción, puede ser una proteína que le permita la digestión, el procesamiento de alimentos, las rutas metabólicas, cualquier cosa puede ser ese epítope. Dependiendo si yo me uno a algo que es esencial para usted, yo me podría unir acá. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué le pasó a usted? Bueno, si de pronto le caigo complemento y le hago un hueco, de pronto le cae el brazo, listo, bien. Pero es lo mismo que yo me le una acá, que yo me le una acá. Lo dejo ciego, marica. ¿Sí o qué? Los anticuerpos, dependiendo de si se unen a un elemento funcional, pueden neutralizar la función de ese elemento. Simplemente porque se le unen y se le pegan y le estorban. Y eso lleva a la afectación funcional de esa molécula. Y eso se llama neutralización. Si yo soy un anticuerpo y me le uno al ligando que usted como virus tiene en superficie, que utiliza para unirse a la célula que va a infectar, lo neutralizo. ¿Sí? Lo neutralizo. Y de ahí viene la palabra neutralización. Lo puedo bloquear. Puede que no le afecte su función, porque no me le uno al sitio catalítico suyo clave, pero me le empiezo a pegar por tanto lado, marica, que lo estorbo. Físicamente simplemente estorba. ¿Sí? Lo bloquea. Lo bloquea. Y yo me le puedo unir. Yo soy una molécula de 160 kilodaltons. Soy relativamente grande. Y si yo me le uno a usted, es posible que los dos nos precipitemos. Pero es posible que yo me le una por acá, y es posible que otro anticuerpo se le una por acá, y es posible que otro anticuerpo se le una por acá. ¿Ya cuántos somos? Esos son más de 300, 400, 600 kilodaltons. Esa mierda ya no es soluble. Eso se cae por su peso. ¿Sí? Y cuando eso pasa por todos los órganos de filtración, como el vaso, cuando pasa por ahí, los macrófagos capturan esas partículas insolubles
¿sí? Y los fagocitan y capturan antígenos a través de eso también. Precipitación, opsonización ya la vimos, eliminación, reconocimiento ya, y activación del complemento y activación de la citotoxicidad. ¿Sí? Ojo, se los voy a preguntar. Que después no digan que no te avisaron. Se las voy a preguntar. Cada que usted vea un anticuerpo, imagínese que está pasando todo esto. ¿Sí? Cada que usted vea un anticuerpo, imagínese todos estos mecanismos. ¿Listo? Aquí están resumidos visualmente. Pueden neutralizar, opsonizar, citotoxicidad celular, citotoxicidad humoral. Pueden inducir inflamación por la vía clásica del complemento al amplificar la respuesta. Y al activar el complemento también puede producir lisis de los microorganismos o de los elementos que son reconocidos. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, vienen los antivenenos. ¿Qué son los antivenenos? Su merced está trabajando en Ecotlí y llega ella: doctora, mire que es que esta culebra me acaba de picar. Aquí la traigo, yo la maté. No sé si es venenoso, pero ya me siento como mal. ¿Usted qué hace? Y ¡prum! Cae, sí. Y empieza a sangrar por ojos, nariz y boca. No, ese ya está roto por dentro. ¿Usted qué hace? ¿Soy yo o es la de atrás? ¡Usted! Doctora, mueva cuidado. Doctora, está muriendo. Un antiveneno, un suero antiofídico. ¿Qué es un suero antiofídico? Si usted está en un hospital regional que tiene un buen gerente, un buen alcalde, que son precavidos y que saben que eso es una realidad que puede pasar, muy probablemente en una neverita conectada a una batería y a una bomba para que no se le vaya la luz, usted va a encontrar un vialcito de suero antiofídico que no está vencido, que está de buenas. Si no, le toca llamar al Instituto Nacional de Salud y que le manden por helicóptero, avión, lancha, lo que sea, lo más pronto posible, porque el señor se va a morir. ¿Ese suero antiofídico qué es? Pues no son unas moléculas del veneno, pero inactivas. No. Son anticuerpos contra las toxinas. ¿Anticuerpos de quién? De Un caballo. Resulta que alguien en algún punto tiene que tener un caballo, pero con un caballo no es suficiente. Samuel Londoño. ¿Qué tiene que hacerle a ese caballo? Que la pique para que empiece. Entonces usted también tiene que tener una culebra. O sea, es alguien que durante años ha ido a la selva, ha cogido una culebra y se la ha llevado A la casa. un serpentario. Y en el serpentario la alimenta con ratoncitos, con cosas, y es la culebra más consentida de Colombia. Y adicional también tiene un caballito que es el más consentido de Colombia. Porque esas dos animales van a salvar vidas. ¿Usted qué hace? Los caballos son naturalmente resistentes a los venenos de las serpientes, por eso se toma un caballo. Entonces usted ese caballito y esa culebrita las tiene bien alimentados, en una finquita, una chimba, todo súper bien. Y coge a la culebra y cada 6 meses la ordeña. Es decir, alguien experimentado coge la culebra, la coge en la cabeza y le hace estimulación eléctrica o masaje glandular y le saca el veneno. Ese veneno lo toma y saca una fracción muy diluida del veneno y se lo inyecta al caballo.
¿qué va a hacer el caballo? Genera anticuerpos. Va a montar una respuesta inmunológica que va a generar anticuerpos contra las toxinas del veneno. A los 15 días vuelve y le repite la dosis un poquitico más alta. A los 15 días vuelve y le repite la dosis de veneno un poquitico más alta. ¿Qué es lo que está haciendo? Está estimulando la memoria y la generación de anticuerpos con mayor afinidad, es decir, que reconocen más fácilmente el veneno de la culebra con cada inyección. Y después del caballito, ¿qué le hacemos? Le vamos a sacar sangre al caballo, sacamos de esa sangre el suero, del suero sacamos los anticuerpos, y esos anticuerpos los purificamos por un método que se llama cromatografía, y eso sacamos solo los anticuerpos, no necesitan más proteínas del caballo, solo los anticuerpos. Y esos anticuerpos los liofilizo, los seco y los empaco en una botellita que ella, si está de buenas, no está vencido y lo tiene a la mano. De forma tal que cuando él llega moribundo, ella tiene la capacidad de reconstituir ese suero, ponerlo en una bolsa y pasárselo intravenosamente. ¿Qué va a pasar? Inhibe el efecto. Los anticuerpos van a bloquear las proteínas tóxicas del veneno de la serpiente y el paciente se salva. O por lo menos queda con insuficiencia renal crónica. Pero no hay más. Eso Pero es la digo, muerte, ¿no? De eso a la muerte segura, sí, parce, sí. ¿Sí? Entonces los anticuerpos bloquean la toxina. Anticuerpos de caballo. ¿Sí? Eso después genera otros problemas, porque es que si usted lo vuelve y lo pica otra vez, usted cogió los anticuerpos de caballo, que no son humanos, son diferentes, entonces usted coge los anticuerpos de caballo como un antígeno, entonces usted monta anticuerpos contra anticuerpos de caballo. Y entonces después le van a aplicar otra vez otro suero, y entonces le va a dar una enfermedad de suero, y entonces usted ya es más peligroso. Pero bueno, listo. Listo. Preguntas hasta acá. Por favor, preguntas. Que quede esto transparente. Es demasiado importante. De verdad. Este es el anticuerpo, ¿de verdad? Se los presento. Identifique. el amarillo es Sí. la cadena liviana. ¿Amarillo qué es? Cadena liviana, Cadena ligera. Rojo y azul. la pesada, Entonces, ¿esto qué es? la región variable. La región variable. Y aquí en esta región variable, ustedes van a ver que esa región variable forma un espacio molecular como unos deditos. ¿Sí ven estos loops? Sí, Esos giros que se forman, esos giros son las regiones determinantes de complementariedad. Y son los segmentos específicos, los aminoácidos que están en estas regiones, son los que determinan cuál es la especificidad del anticuerpo por el epítope del antígeno. ¿Sí? Es aquí en donde posteriormente vamos a entender cómo se dan esas mutaciones y esos cambios y esa selección para generar anticuerpos cada vez con más afinidad. ¿Listo? Pero es esencial que conozcamos esas regiones y que entendamos que es ahí donde se une el antígeno. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Algo más? ¿No? Esto, digamos que parecido, similar, también son los receptores de la célula T. ¿Sí? Es decir, estos receptores de célula T también son inmunoglobulinas, también tienen una región variable y también tienen una región constante. Lo que pasa es que estos solo están en membrana. ¿Y están en membrana de qué células? dendríticas. De las células T. ¿Sí? Pero va a pasar también lo mismo. Ellos van a reconocer un antígeno, van a tener un parátope que va a reconocer un epítope del antígeno y van a tener regiones variables, constantes. Y tienen dos cadenas también. Pero en este contexto las cadenas son muy parecidas y entonces las llamaron alfa y gamma. ¿Por qué les pusieron alfa y gamma?
porque el que los descubre le pone el puto nombre y a mí me dio la gana de colocar alfa y gamma porque me sonaba cool el alfabeto griego, punto, ¿ya? No le gusta, descubra su cadena, póngale el nombre que usted quiera. Ya, yo le puse el nombre alfa y gamma, ya. ¿Sí? Le puede haber colocado cadena 1, cadena 2. ¿Sí? Póngale el nombre que usted quiera cuando usted lo descubra. Mientras tanto nos toca acomodarnos a lo que descubre. Entonces, alfa, gamma, variable, constante. Y va a pasar lo mismo. Estas cadenas acá van a cambiar, van a mutar y van a reconocer epítopes específicos de antígenos diferentes. Y cada epítope, cada cadena es producida por un linfocito T y ese linfocito T es distinto a los otros. Y viene de un proceso de mutación. Ya les adelanté un montón de tips para que vayamos entendiendo lo próximo. Estos elementos son tan claves que aquí damos el círculo, aquí vamos a terminar. Aquí vamos a terminar todo el curso de inmunología en entender bien esto. Cómo desde lo innato llegamos hasta acá. ¿Sí? ¿Cómo llegamos de lo innato, que siempre responde de la misma forma, reconoce patrones, a un elemento que reconoce átomos en particular? ¿Sí? A un elemento que tiene memoria, que es adaptable, ¿sí? Que tiene un montón de funciones. ¿Cómo llegamos de eso a eso? Eso es lo que vamos a cargarnos ahorita en el segundo corte para tratar de entender cómo se da esa reacción. Ya les termino por acá rápidamente. Esta tablita, por favor, apréndansela. Isotipos de inmunoglobulinas. IgA, IgD desacoplada a membrana, IgE, IgG e IgM. Pentamérica, monoméricas, dimérica. Dimérica secretada. Cuando está en secreción es dimérica, unida por un péptido J. Pero en sangre es monomérica. Sí, también esa está en sangre, pero lo que pasa es que su concentración en sangre es muy bajita. En sangre, principalmente, IgG e IgM. IgG e IgM en sangre. IgM pentamérica. IgG monomérica. Pentamérica porque son 5 anticuerpos unidos. 1, 2, 3, 4, 5. Desde el punto de vista de producción, los linfocitos B tienen la capacidad de hacer switch. Yo reconozco un mismo antígeno, este antígeno, y tengo la capacidad de jugar como si fueran bloques de Lego con mis genes. Y las regiones variables las conservo y solo voy a cambiar las regiones cristalizables. Y voy a poder cambiar este sitio de reconocimiento que inicialmente se produce como IgM, lo puedo cambiar a IgG o lo puedo cambiar a IgD, a IgE y a IgA. Puedo intercambiarlo para cambiar esta misma región de reconocimiento que se conserve y cambiar todas las regiones cristalizables, las regiones constantes, para cambiar el isotipo hacia IgG, IgE o IgA. Dependiendo de qué, después lo vamos a ver. Eso es condicionado a. Pero pueden tener el mismo sitio de reconocimiento. Conservan esas secuencias del gen. Y estas otras las cambian. ¿Sí? Y usted puede tener una inmunoglobulina que inicialmente es IgM en respuesta aguda. Y después, cuando va mejorando la respuesta, hace un switch para producir IgG como elemento de respuesta de memoria, para reconocer el mismo antígeno. ¿Sí? Aquí ustedes ven distintas funciones. Porfa, se las aprenden. Se las tienen que aprender. Se las tienen que aprender. Estas secretadas mucosas, estas dos en sangre, esta también la puede encontrar en sangre, y estas principalmente contra helmintos, parásitos y reacciones de hipersensibilidad inmediata. Alergias. ¿Sí? Alergias. IgE. ¿Listo? Estas dos en sangre. Esta, como es tan grande, no atraviesa barrera placentaria.
Esta, al ser más chiquita, atraviesa la barrera placentaria. ¿Sí? Otro elemento clave en clínica. Una no atraviesa la barrera placentaria, otra sí atraviesa la barrera placentaria. Isotipos, por aquí hay más elementos. Ya para terminar, esto después lo vemos, que nos faltó todo lo de antígeno. Después se los cuento en 5 minutos o menos. ¿Sí? Por ahora dejemos hasta ahí. Listo, muchachos, gracias.